Hola familias, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es un taller que hemos programado para ustedes con todo el cariño. Es un taller que Ángela viene dando alguna vez antes de pandemia presencial y después dijimos, bueno, ya tenemos el de alimentación complementaria, ya tenemos el de alimentación para mayores de 1 año, hagamos uno para loncheras, aprovechando el regreso al colegio, a los jardines. Entonces, por ahora lo vamos a estar haciendo virtual. Esperamos que en algún momento podamos llegar a estarlo dando vivencial en diferentes ciudades, pero por lo pronto estamos por aquí. Por mi parte, pues bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente, gracias por confiar en estos espacios que organizamos con tanto cariño, con tanta dedicación. Temas tan profesionales de la mano de personas que se preparan demasiado, con información súper actualizada. Entonces, créanme que están en súper buenas manos. Para los que no siguen la cuenta de Ángela, pues ojalá la puedan seguir. Esa es la invitación, porque es una profesional que aparte de ser mamá también nos invita a hacer conciencia de nuestra alimentación. Perdón un momento. ¿Aló? ¿Me escuchan? Que nos invita a hacer conciencia de nuestra alimentación y de los hábitos alimenticios en nuestra familia, en nuestros niños. Entonces, bueno, este taller está dirigido a familias, cuidadores, que estén a cargo de aproximadamente niños de 2 años en adelante. Recuerden que son snacks tipo merienda, snacks para las loncheras del colegio, del jardín. Entonces, bueno, no siendo más, las dejo y los dejo en súper buenas manos con Ángela, que es nuestra nutricionista. Ojalá disfruten, tomen nota. Recuerden que al finalizar este taller van a tener el ingreso al grupo de WhatsApp y van a tener el material pues del ebook con ideas de loncheras, el planeador de menú, el planeador de las loncheras y ¿se me escapa algo? Creo que no. Y, bueno, sí, la recomendación de productos que está en el ebook también. Entonces, bueno, que disfruten y que aprovechen este espacio. María, muchas gracias. Bueno, todavía nos faltan algunas por llegar, pero ya son las 6:05. Vamos a comenzar para que no se nos haga muy extenso el taller. Como les dijo María, bueno, si no conocen a María y no siguen su página, también síganla. Es una mamá muy joven, pero tiene muchísimos consejos, muy buenos posts que nos van a ayudar muchísimo como en este tema de crianza. Sin María no se pudieran realizar estos talleres, entonces de verdad yo siempre le agradezco porque ella es como la todera de todo de que se cumpla todo esto y que logremos como estos espacios, entonces yo siempre le agradezco a María por eso. Y a ustedes también, como María les contó, pues realmente me siento muy orgullosa y muy feliz de que ustedes cuenten conmigo como parte profesional, como parte informativa, pero una información verídica, una información actualizada y pues que ustedes tengan esa capacidad como de decidir qué de verdad es una información de valor. Y esto realmente les va a ayudar muchísimo. Yo siempre les digo, la información es poder. Entre ustedes más informados estén, más capacitados estén en todo el tema de crianza y en todo el tema que no solamente la alimentación, sino todo lo que nos dé como unas pautas, nos ayuden a la crianza de nuestros hijos, es siempre algo de valor. Entonces, bienvenidos a todos. Si no me conocen, pues yo soy Ángela Villegas, mi página es Nutrir Esencial, yo les voy a contar un poquito sobre mí. María, yo ya te hice anfitriona para que estés pendiente de las personitas que van faltando, las vayas ingresando, por favor. Igual, este taller, para que sepan ustedes, es grabado, va a quedar grabado porque pues hay unas mamás que no pueden asistir,
entonces se los vamos a entregar pues para que lo vean después de este taller en vivo. Entonces vamos a comenzar. Recuerden anclarme para que me puedan ver mejor y puedan ver la presentación. Bueno, primero que todo, pues me voy a presentar. Como les dije, soy Ángela Villegas. Yo soy nutricionista dietista. Estudié en la Universidad de Antioquia, aquí en Medellín. Después salí de mi universidad y me fui a estudiar en Argentina porque empecé mi práctica clínica, mi práctica de atender pacientes adultos, y no me sentía muy satisfecha con esta atención, siempre sentía como que había algo de más, además de cálculos, además de dietas, además de empezarle a calcular como todo el proceso que viene en donde uno pues como para eso. Entonces, no sé, siempre quedaba como con la duda, personas con sobrepeso, con obesidad, muy ansiosos, y yo decía, bueno, no, aquí también como que influye mucho la parte psicológica, el tema emocional, toda la relación de las emociones con la alimentación, que realmente en la universidad pues me enseñaron muchísimas cosas, bioquímica, física, etcétera, pero medicina, pero nunca me enseñaron que también había parte emocional en ese tema de la alimentación. Entonces aquí lo corroboré, me fui a estudiar psicología de la obesidad. Después vine y pues estuve como en mi práctica también de consulta, seguí consultando a adultos y tuve a mi primera hija, se llama Elena. Entonces mi primera hija pues como que me dediqué mucho a ella, me dediqué los primeros años, y cuando me empecé a dedicar a ella pues empecé como a mirar qué otras opciones habían de alimentación. Yo empecé a darle papillas como todo el mundo, como a mí me enseñaron y como creo que pues a todo el mundo, pero entonces quería como aprender un poquito más sobre eso. Entonces empecé a investigar y empecé pues como a fluir como con este tema de la alimentación infantil sin pretender pues especializarme en este campo. Después llega Emma. Emma es también un tema muy retador, no es lo mismo, los hijos no son iguales, a uno se le olvidan muchísimas cosas, entonces también comencé a instruirme, comencé a estudiar, y ella sí, como que me dijo, bueno, este campo es maravilloso, y creo que me involucró muchísimo más con los niños, ya tenerlas a las dos. Entonces ya así me empecé a preparar. Soy certificada en alimentación complementaria, tengo un diplomado en nutrición infantil, también soy certificada en alergias alimentarias, y tengo mi última certificación en Picky Eater, que es un niño que no come o que pues es repulsivo con los alimentos. Y además pues como la experiencia que tengo con estas dos pequeñas pues también me ha permitido sobre todo pues como crear un poquito más como esa parte como de imaginación y creatividad, que también es un puntico de más para ayudar a la alimentación de los pequeños. Entonces vamos a comenzar con este tema. Este tema es muy preguntado por ustedes. Bueno, ¿yo cómo empiezo? ¿Qué es una lonchera saludable? ¿Cierto? Entonces empecemos con definirla. Lo más importante es que ustedes sepan que es importante tener en cuenta que una lonchera nunca va a reemplazar una comida principal, a no ser que sea una lonchera pues del almuerzo. Sí, obviamente cuando ustedes tienen que empacarle el almuerzo, pues obviamente la lonchera será su comida principal de almuerzo. Pero acá vamos a hablar de loncheras snack, o sea, meriendas, ¿cierto? O sea, esos descansitos, esos pequeños recesos que tienen los niños, ya sea en la etapa preescolar o en la etapa escolar. Entonces, quiero que comprendan que no reemplaza una comida principal, pero tampoco es un momento como para salir del paso, que eso pasa en la mayoría de las casas. La lonchera, empaquémosle cualquier cosa, compremos cualquier paquete, se lo empacamos en su morral y listo, con eso salió. Nosotros como padres debemos proveer muy buena calidad nutricional, desde que se despiertan nuestros hijos hasta que se acuestan, ¿cierto? Entonces, proveer calidad nutricional es evitar este tipo de productos con calorías vacías, con nutrientes que pues ni siquiera tienen nutrientes, o sea, no aportan absolutamente nada.
aportan grasas saturadas, azúcares, pero nada de vitaminas, nada de fibra, nada que le necesite nuestro hijo en ese momento. Entonces, es importante que comprendan que ofrecer una lonchera saludable nos ayuda a complementar los nutrientes y requerimientos del día de nuestros hijos. Entonces, esto nos ayuda como a completar, no a suplir, no a reemplazar, pero sí decir, bueno, estuvo un poquito flojito el desayuno, de pronto no se nos comió la fruta, pero entonces sí le ponemos otro poquito más de fruta en la merienda para que de pronto pueda escoger de 2 frutas de la lonchera una o comerse las 2. Entonces, entre más probabilidades tengan nuestros hijos de comer, o sea, de esa exposición, mayor probabilidad tenemos nosotros de que se nutran durante todo el día. Entonces, nosotros debemos suplir ese requerimiento total día, no por comida. No, no es que no comió nada en el desayuno. Bueno, entonces, si se comió un poquito en el desayuno, entonces tratémosle de aportar, no suplir, aportar un poquito más en la merienda. Y si no en la merienda, entonces, por ejemplo, no se comió la fruta, entonces se la ponemos en el almuerzo y así sucesivamente vamos completando el total día de estos requerimientos que básicamente son muy, o sea, específicos y ustedes no se lo van a creer, pero las porciones de los niños son muy pequeñas, o sea, en pequeñas porciones suplimos los requerimientos de todos los grupos de alimentos. Lo que necesitamos es empezar a conocer esos grupos de alimentos y empezar a ofrecer variedad de ellos. Vamos a hablar de estos paquetes porque, como les estaba diciendo, no podemos tirar como por la borda ese tema de loncheras y decir, bueno, es una lonchera, cualquier cosa le empaco, cualquier paquete, cualquier lechita y listo. Y con eso ya se fue y esperamos que almuerce en la casa. Esas golosinas y paquetes, lo ideal es que comencemos a reducirlas en nuestro hogar. Yo no les estoy diciendo que ya hoy, porque entonces salimos de este taller de loncheras saludables, mañana vamos a eliminar de la alacena todo lo que le estábamos ofreciendo, que puede ser que unas cosas sí sean como aptas y nutritivas para ellos, como un montón de paquetes que antes le daba, entonces les voy a eliminar por completo eso. Vamos a hacerlo progresivamente, ¿cierto? Porque todo con los niños, sobre todo el tema de alimentación, debe ser muy progresivo. Pero quiero que comprendan que reducir la oferta de golosinas y paquetes es fundamental, porque estos productos altos en azúcar y grasas saturadas sensibilizan el paladar de los niños por estos sabores. Son sabores muy fuertes, son sabores altamente palatables. Entonces, esto ayuda o promueve que los niños no les sepan nada la comida real. Es decir, ¿por qué un niño no acepta una verdura si normalmente antes la aceptaba? De pronto que me dicen, antes las aceptaba, antes se las comía, porque ya está más sensibilizado a paquetes, a mucho sodio, a mucho glutamato, a muchos químicos, y todos esos químicos sensibilizan tanto el paladar que cuando él se come una verdura, dice, no sabía nada, esto no me sabe absolutamente nada, o una fruta, esto es pura agua, me dicen muchos niños. Entonces, reducir esa oferta de paquetes nos va a ayudar a ampliar la gama de alimentos más nutritivos, de comida más real, dentro de nuestros hábitos alimentarios. O sea, no solo en las loncheras, sino durante todo el día. Evitar productos que contengan colorantes. Si ustedes me siguen, si no me siguen, entonces empiecen a seguir, porque ahí enfatizo muchísimo todos los ingredientes que contienen los procesados, conservantes, azúcar, endulzantes artificiales, carragenina, tartracina, glutamato, nitritos y aceites vegetales. Todos esos nombres, yo sé que a veces son nuevos para ustedes y no están familiarizados con ellos, pero si vamos mirando y vamos volteando y somos unos consumidores un poquito más activos de lo que tenemos en nuestra casa, nos vamos a fijar que muchos de estos productos que son rápidos, que son de descarte, que son que se los empaco en su maleta y listo y me fui, tienen la mayoría de estos ingredientes. Entonces tratemos de reducir esa oferta poco a poco, progresivamente, pero hagámoslo desde nuestro hogar, porque lo fundamental es lo que nosotros tenemos en nuestra casa. Yo sé que me van a preguntar,
y es que en el colegio entonces el amiguito compra esto y el otro amiguito compra aquello, y yo siempre les digo, realmente ellos se quedan con los hábitos establecidos en casa, obviamente sin prohibiciones, sin negaciones, sin hablar mal de los alimentos. Todos los alimentos tienen su beneficio, pero dentro de nuestro hogar. Entonces, normalmente uno les dice, amor, todos esas cosas que come tu amiguito, pues nosotros no las comemos en casa, somos familias totalmente diferentes, comemos totalmente diferentes, no todos somos iguales, y ya uno les va explicando, porque obviamente los niños comprenden con el habla, con el lenguaje, les vamos explicando cuáles son nuestros hábitos establecidos en casa. ¿Listo? Entonces es importante esta reducción de golosinas y paquetes. Evitar. Entonces, por eso les digo, es un trabajo progresivo, es un trabajo que no es de la noche a la mañana, es un trabajo que si tu hijo se toma 3 leches achocolatadas en el día, entonces no le vamos a quitar ya por completo la leche achocolatada, sino que lo vamos a ir mermando progresivamente a una leche achocolatada al día, después una día por medio, después la vamos quitando del mercado hasta que aprendamos a reemplazar este tipo de productos nocivos para la salud con alimentos nutritivos que podemos o preparar en casa o comprar, pero que son mínimamente procesados, que nos pueden ayudar como a nutrir a nuestros hijos, pero también facilitarnos un poquito, pues, como esa opción del trabajo día a día, pues, como con la preparación de loncheras y todo lo que abarca el tema de la alimentación. Evitar jugos de caja, leches achocolatadas, yogures azucarados, paquetes, cereales azucarados, gomas y dulces, galletería dulce o salada, panes de molde de supermercados y embutidos. Los embutidos, definitivamente yo sé que es un poco complicado, pero ya tenemos mejores opciones que podríamos reemplazar ese embutido que realmente acarrea muchísimas cosas de salud, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta. Las recomendaciones según la Organización Mundial de la Salud a nivel de azúcar, ojo, azúcar para niños mayores de 2 años, para niños menores de 2 años no se recomienda el consumo de azúcar añadida, pero la recomendación para niños mayores de 2 años es que no sobrepase el 5% de su ingesta calórica total. Eso más o menos equivale entre 20 gramos, que podría ser un niño mayor de 2 años, a 25 gramos un niño de 7, 8 años. 25 gramos de azúcar añadida. Si ustedes se fijan de pronto en un yogur azucarado, más o menos tiene 20 gramos de azúcar añadida. O sea, ese niño que se tomó ese yogur azucarado ya no podría consumir más azúcar añadida ese día. Entonces es algo que uno dice, y los niños se toman 3, 4, 5 yogures al día. Ustedes saben la ingesta de azúcar añadida que está consumiendo ese día con solamente consumirse un yogur. Entonces hay que aprender a manejar este tipo de azúcares. ¿Qué considera la Organización Mundial de la Salud los azúcares añadidos? Son alimentos o bebidas fabricadas, o sea, procesadas, que le añaden azúcar naturalmente presentes en jarabes, entonces jarabe de maíz, jarabe de arce, jarabe de todos los jarabes que ustedes encuentren, es azúcar, maltodextrina es azúcar, dextrosa es azúcar, fructuosa libre es azúcar, y azúcar invertida, cuando ustedes encuentren un azúcar invertido, entonces también es azúcar. La ingesta de este tipo de azúcares, entre ellos los contenidos en productos como bebidas azucaradas, es uno de los principales factores que está dando lugar al aumento de la obesidad y de enfermedades adquiridas, diabetes, triglicéridos, colesterol, hipertensión. Entonces, ojo con eso. Hay que promover un consumo moderado de azúcares añadidos en casa, es decir, no más de 25 gramos totales al día. ¿Qué les estoy diciendo con esto? No les estoy diciendo que entonces empiecen a mirar, a sumar, entonces yo le di esto, entonces sumemos a cuál total día. No es tanto eso, sino que ustedes se fijen de pronto, a veces no somos como muy conscientes y decimos, bueno, le dimos 3 yogures de estos, ¿cuánto tiene de azúcar? Cuando nos fijamos, tienen 20 gramos de azúcar cada uno, ya le dimos 60 gramos. Entonces nos sobrepasamos por completo la recomendación máxima del día. Entonces hay que estar pendientes de esto.
¿Qué puede provocar? Porque siempre me preguntan, pero Doc, o sea, ¿es tan malo? ¿De verdad es tan malo que se coman una leche? ¿De verdad es tan malo que se coman unos Doritos? Yo les digo, realmente no es malo cuando no entra dentro de lo habitual y cuando no está dentro de nuestro hogar, porque recuerden que lo de nuestro hogar es lo que se queda en ellos, ¿cierto? Entonces yo les digo, pues es muy probable que si es un niño, que es un ser social, que se vaya para la casa de un amiguito y les den galletas Oreo. Muy probable, no le va a pasar nada. Es muy probable que estén donde los primitos y en la casa de los primitos tomen Alpín. Muy probable, o tomen Milo de cajita, o se coman, o se tomen un juguito de caja. Muy probable, ¿cierto? Y realmente no pasa nada. ¿Qué pasa? Como siempre les digo, hay que manejar ese exceso, ¿cierto? Hay que encontrar un balance en nuestra alimentación. Y ese balance se encuentra manejando los excesos. Como les digo, encuentro niños, o sea, esto no es exageración, encuentro niños que se toman 4 leches achocolatadas al día, que se toman 3, 4 yogurts al día. Entonces, eso sí puede provocar afectaciones en la salud, como hiperactividad. Me dicen muchísimos niños, bueno, hiperactividad lo puse en ese término, pero ustedes saben que la hiperactividad, y si no saben, es una enfermedad, un trastorno, pero son niños, pero estamos hablando de los niños no hiperactivos como enfermedad, sino ya como demasiado que ustedes los ven muy exaltados, muy activos. Y entonces me preguntan, bueno, es que este niño no lo para nadie, este niño a las 10 de la noche todavía está saltando las camas. Bueno, fijémonos que pueden estar provocando como esa energía además, una energía muy, que ustedes la ven como muy, ya como muy afanada, muy enfatizada como en lo que uno dice, no, o sea, este niño está pues ya imparable, ¿cierto? Puede ocasionar insomnio, entonces todo este tipo de alimentos con colorantes, con exceso de azúcar, con exceso de glutamato, exceso de sodio, les puede causar insomnio a los niños. Entonces también tener en cuenta esto. Exacerba síntomas de asma, urticaria, dermatitis. Ojo, exacerba. No es que produzca alergia, ¿cierto? Porque esto es muy importante. Las alergias son una enfermedad que está incluida el sistema inmune, ¿cierto? O sea, reacciona a cierto tipo o ya sea, o de alimentos, o ya sea de compuestos, o sea, de factores externos como pelo de animal o como polvo, etcétera. Pero ¿qué pasa con este tipo de aditivos? Cuando tú eres un niño alérgico, cuando tú eres un niño que mantiene una dermatitis atópica desde su nacimiento, todo este tipo de colorantes, todo este tipo de químicos puede exacerbar esos síntomas, pero exacerbar, porque veo que hay mucha confusión y que dicen que es que genera alergia, no genera, pero sí puede. A un niño ya alérgico, ya con una alergia diagnosticada, el consumo de este tipo de procesados puede empeorar la situación. También aumenta niveles de colesterol, niños con colesterol alto, fijémonos mucho qué está consumiendo, sobre todo consumen muchos productos de paquetes que contienen aceites vegetales, grasa saturada, entonces hay que empezar a disminuir todo este tipo de paquetes, problemas de metabolismo en el hígado y debilita el sistema inmune, que eso es muy importante. Ustedes saben que nosotros necesitamos ese sistema inmune súper activo, súper sano, entonces empezar a disminuir este tipo de paquetes nos ayudan con eso. Entonces, ¿qué debe tener una lonchera saludable? Nos vamos a preguntar, bueno, entonces si no puedo empacarle un paquete de estos que sí perjudica mucho la salud de nuestros hijos, entonces yo, ¿qué le voy a empacar? Entonces vamos a hablar de los grupos de alimentos, porque para mí es muy importante que ustedes los conozcan, los identifiquen, porque ahí es que ustedes van a empezar a hacer las combinaciones dentro de una lonchera saludable. Entonces vamos a hablar de los alimentos reguladores o protectores, que serían las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales, sin duda alguna,
son los que nos protegen de las enfermedades, son las que contienen las vitaminas y además regulan todo nuestro sistema. O sea, son importantísimas, ¿cierto? Lo ideal en la recomendación de las frutas y verduras que yo siempre les doy es que de verdad no se pongan a inventar, no se pongan a empacarle cosas que no les gustan a nuestros pequeños. Si son niños selectivos, pero les gustan 2, 3, 4 frutas, esas 2, 3, 4 frutas son las que les vamos a empacar en nuestra lonchera sin ningún problema. Y ya la exposición de alimentos rechazados, lo ideal es que lo hagamos en casa, en un sitio seguro para ellos, eso es un sitio seguro, porque realmente sobre todo los niños pequeñitos que apenas están iniciando el colegio, ustedes saben que tienen muchísimas cosas, muchísimos retos, estar solito, un colegio más grande, amiguitos nuevos, profesores que ya no son como en el jardín que los querían y los apapachaban, nada, ya son profesores súper serios y además de eso tú quieres empezarle entonces a empacar la lonchera y le vas a empacar un montón de cosas desconocidas. Entonces no está en un ambiente seguro y además le voy a empacar para que pruebe de todo, porque pensamos que podría probar de todo, pero en un ambiente tranquilo y seguro los niños no se atreven a probar. Los niños se atreven a probar cuando ellos están tranquilos, cuando se sienten seguros, cuando se sienten con una persona acompañando asertiva, o sea, una persona que realmente lo apoya si lo quiere probar y si no lo quiere probar también. Entonces, yo siempre les recomiendo no empiecen a inventar. Con las 3 o 4 fruticas que les gustan, con esas 3 o 4 fruticas le empacamos su lonchera. Con las 2 verduras que le gustan, con esas 2 verduras le empacamos su lonchera. ¿Listo? Entonces, para que quede bien claro eso. Y quiero que comprendan que las porciones en los niños son muy pequeñas para cumplir su requerimiento. Ojo, requerimiento, que como les digo, nosotros debemos velar porque el requerimiento total día se cumpla. Obviamente, entre más exposición tengamos, podemos lograr que su requerimiento se cumpla y se pase un poquito más y ahí cumplimos como por el día. Entonces, ¿por qué el apetito de los niños es muy impredecible y es variable? Como un día puede que coma mucho y muchos nutrientes, al otro día puede que coma menos. Entonces ahí vamos compensando como todo el aporte de nutrientes que necesitan nuestros hijos y así es igual con nosotros. Algunas veces comemos más, unos días tenemos un apetito voraz, comemos un poquito más de la cuenta y al otro día estamos como que no, inapetentes, sin nada que comer, pero hemos como suplido la necesidad como en lo que vayamos comiendo y así es con los niños. Pero quiero que comprendan que las porciones totales en los niños es pequeñita, es según el tamaño de su mano, ¿cierto? Y miren que la porción de frutas y verduras es las 2 manitos de ellos, ojo, de ellos, y es como la partecita de la mitad. Eso es equivale a una porción, ¿cierto? Para los niños de 1 a 3 años serían 3 porciones de frutas y vegetales al día. 3, nada más. No 3 de fruta y 3 de vegetales, 3 totales. Entonces, ¿cómo las podríamos repartir? Una porción de fruta en la media mañana, una porción en el desayuno y media porción en el almuerzo y media porción en la comida de vegetal. Entonces, miren, no es esa cantidad que le tengamos que ofrecer, ¿cierto? Porque su requerimiento es básico. Ahora, si él come fruta divinamente, le queremos exponer otro poquito más de fruta porque le encanta o le queremos exponer fruta y verdura porque sí nos pasamos de sus 3 porciones diarias, no importa, no hay problema porque ahí estamos, acuérdense, cumpliendo con el requerimiento y aportando un poquito más de vitaminas que puede que al otro día nos quede faltando. Entonces, tengamos como esa parte como intuitiva de manejar bien esas cosas. Bueno, démosle más, le gustan, no sé, le gusta mucho la manzana y entonces no, la porción de manzana es media de esta, pero no, si él se come una manzana entera, pues la podemos dar entera, siendo intuitivos de manejar, no una porción ya muy exagerada, pero sí manejar como ese recuento total del día. Mayores de 2 años, 5 porciones de frutas y verduras al día, totales. Entonces miren que podemos manejarlas
durante todo el día, pequeñas porciones para cumplir el requerimiento al final del día sin tenernos que estresar que se tenga que comer una taza completa de brócoli. No, porque le vamos a empezar a dar de a poquitas porciones en cada momento de comida para que al total del día haya cumplido con el total del requerimiento. ¿Listo? Entonces recuerden que la porción es pequeñita, que la porción es la manito de sus hijos, entre ellos crezcan, la porción obviamente va a crecer un poquito más, ¿cierto? Porque la manito de un niño de 2 años no es la misma mano de un niño de 6 años. Pero con estas porciones se van guiando para que vayamos como visualizando más o menos cuál es la porción que de verdad requieren y que no necesitan como una cantidad tan exagerada y que a veces pensamos que tienen que comer como nosotros. Realmente los niños no deben comer como nosotros. Las porciones indicadas son más o menos, según su requerimiento, las manitos del tamaño de las manitos de ellos. Alimentos formadores, entonces ya hablamos de las vitaminas, ¿cierto? Que las debemos tener en cuenta en la lonchera porque ahí complementamos el total día. Los alimentos formadores pueden ser una opción dentro de la lonchera, pero también ustedes saben que las proteínas se deben incluir en el desayuno, almuerzo y cena, pero tú dijiste, bueno, el desayuno comió medio huevito, pues entonces pongámosle un pancake o una tostadita francesa que también tiene como medio huevito en esa lonchera para complementar ese poquito de proteína que de pronto le quedó faltando. Podemos manejar un poquito eso. ¿Cuáles son los alimentos formadores que podemos empacar en la lonchera? Podríamos empacar un pernil de pavo, podemos empacar huevitos, huevito de codorniz, leguminosas que pueden ser en torticas o podemos manejar snack de garbanzos, que también es una buena opción. Si a los niños les gusta el hummus, podemos manejar el hummus de garbanzos. Los lácteos también nos aportan proteína, entonces podemos manejar lácteos como yogures sin azúcar o kefir, que la porción es medio vasito, y quesos frescos que también los podemos incluir como aporte de proteína porque tiene un poquito más de proteína pues que otros alimentos. Entonces los manejamos como lácteos o proteínas que los podemos incluir dentro de las loncheras de nuestros hijos. La porción de los quesos es más o menos 20 gramitos, que es más o menos lo que yo les voy a mostrar ahorita, que es uno de estos palitos de mozzarella, por ejemplo. Esto equivale a 20 gramitos, de 20 a 30 gramos. Entonces, obviamente, pues en el listado que yo les voy a mandar están las marcas, ojo, perdón, las marcas no, los productos. Yo hablo de productos, no de marcas. ¿Por qué? Porque puede que una marca maneje un buen producto, pero no que por ser esa marca, entonces todos los productos de esa marca sean ideales, ¿cierto? Normalmente las marcas tienen muy buenos productos como tienen otros muy regulares. Entonces yo no manejo marcas, manejo productos. ¿Listo? Entonces estas pueden ser unas opciones dentro del grupo de las proteínas. En el grupo de las proteínas, pues entonces encontramos los lácteos, ¿cierto? Y también podemos encontrar unas alternativas de embutidos que no sean embutidos, mamás, y que nos dan una buena opción para hacerle un sanduchito, para hacerle una hamburguesita, para hacerle unos rollitos de jamón con queso, unos wraps, entonces para que tengamos más opciones dentro de esa lonchera saludable. Entonces cuajaditas y de pronto entonces les gusta la arepita con cuajadita o de pronto entonces un yogur con quinoa pop o con una granola hecha en casa o una granola de buena calidad. Puede ser también una opción, esos deditos de mozzarella, también el queso mozzarella puede ser una opción para el sanduchito, que los tengamos en cuenta. Los alimentos energéticos, entonces, vitaminas, proteínas, ¿cierto? Que pueden incluir dentro de la lonchera, incluir alimentos energéticos, como su nombre lo indica, son los que le proveen energía al cerebro de nuestros hijos. ¿Listo? Entonces, ojo, ojo, no es que los niños necesiten azúcar porque necesitan energía, porque lo he escuchado mucho, sobre todo las abuelitas, que pesar, el niño se no le da nada de dulce, ellos necesitan ese dulce para que les dé energía, para que puedan entonces hacer sus actividades. No es azúcar, es carbohidrato, ¿cierto?
el que le provee energía al cerebro es el carbohidrato. Nosotros debemos aprender a elegir unos buenos carbohidratos, unos carbohidratos complejos, para que nuestros hijos adquieran esa energía de ese nutriente y puedan estudiar, puedan estar concentrados, puedan jugar en el recreo, puedan, no sé, hacer su deporte favorito y estar activos durante toda la jornada escolar, porque conozco muchos niños que a las 10 de la mañana, cuando se comen un desayuno, por ejemplo, poco nutritivo, mucho azúcar, muy poquito complemento, o sea, solamente azúcar, pero nada de cereales energéticos, pues carbohidratos energéticos, nada de proteína, nada de grasa, nada de vitaminas. Entonces son niños que a las 10 de la mañana están dormidos en el colegio, están cansados, no se aguantan más el colegio porque realmente no tienen la energía suficiente para continuar. Por eso es muy importante estas combinaciones de alimentos. ¿Cuáles alimentos energéticos podemos ofrecerle a nuestros hijos? Que son fundamentales dentro de la lonchera. Ojo, estos son los que le proveen energía a nuestros pequeños. Cubrirlo con cereales como granola natural. Cereales, hablo del grupo de cereales, que es que a veces me confunden con cereales de caja, no. El grupo de cereales o alimentos energéticos o carbohidratos, como también lo llaman otras personas. Granola natural, que la podemos hacer en casa o podemos encontrar unas buenas granolas dentro del mercado, quinoa pop, galletas de arroz, pan de avena o pan de 100% integral o de harina tef o de quinoa, podemos encontrar tortillas integrales con buenos ingredientes, mini arepitas, arepitas de yuca, arepitas de maíz, arepitas de quinoa, arepitas de arroz, que también tienen un poquito de vegetales. Podemos hacer preparaciones con harina integral, que tiene una muy buena porción de fibra. También crispetas, si no tenemos pues como el tiempo de hacer las crispetas en casa, pues tenemos opciones de paquete que se las pongo en los recomendados, pero nada más fácil que hacer unas crispetas en la casa, eso o sea, nos demoramos 20 minutos explotando ya las crispetas en la casa. Rosquitas de buena calidad, como estas que tienen muy buen aporte de fibra, son rosquitas de arroz, que dentro de los paquetes podemos encontrar paquetes con buenos ingredientes dentro de la alimentación variada y rotativa. Entonces, no porque entonces Ángela recomiende paquetes, entonces todos los días le voy a empacar los mismos paquetes, porque obviamente es mucho más fácil, pero pues también tenemos que tener opciones hechas en casa con una previa preparación para que tengamos como una variedad y una rotación de muchísimos alimentos, ¿cierto? Pancakes, muffins, galletas hechas en casa y las crispetas hechas en casa, pues que les dije ahorita. Todas esas opciones las tenemos como alimentos energéticos, con buen aporte de fibra, con buen aporte de nutrientes, carbohidratos complejos que nos ayudan a proveer energía al cerebro de nuestros pequeños. ¿Cuál es la porción? El puñito de sus pequeños sería una porción indicada para ellos. Algunos de los productos, como se los mostré acá, también están algunas marcas. Ahí viene mi marca que voy a lanzar pronto. Les voy a dar muy buenas opciones para que tengan unos alimentos prelistos en casa, para que manejemos un poquito como esa facilidad, ¿cierto? Pero como todo, no es que entonces todos los días vamos a dar estos alimentos prelistos, tengamos más opciones para que nuestros hijos coman mucha variedad. Tenemos el grupo de las grasas, entonces ya este sería nuestro último grupo. El grupo de las grasas son pequeñas porciones, no necesitamos excedernos, pero las grasas también ayudan al desarrollo cerebral de nuestros pequeños, también ayudan al desarrollo hormonal de nuestros pequeños. Es fundamental el aporte de grasas saludables. Entonces lo podemos encontrar en cremas de frutos secos. Yo sé que algunos colegios no aceptan como este tipo de alergeno, porque realmente es un alergeno pues que es prohibido en algunos colegios, pero pues podemos reemplazarlo también por semillas, pueden ser semillas de calabaza, girasol, ajonjolí, semillas de chía. Los quesos untables como el cottage y el queso crema se identifican en el grupo de grasas porque tienen un poquito más de aporte de grasas que de proteína, entonces no sería como un lácteo como tal, sino como una grasita.
Y quesos vegetales, como queso de almendras o yogures vegetales, también incluiríamos en esta parte de grasas, en el aporte de grasas. Son pequeñas porciones. Si no, todavía no los hemos empezado a incluir, por ejemplo, las semillas, lo ideal es que las semillas se las incluyamos pues como separaditas, no combinadas como con la fruta, por ejemplo, como lo hago yo en las loncheras de mis hijas, pues porque ellas están familiarizadas con eso, pero sí, entonces hacerles como la presentación de este tipo de semillas por separado o en la casa para que ellos se vayan familiarizando como con todo este tipo de grupo de alimentos que nos aportan muy buena grasa. Frutos secos enteros, muy buena opción para niños mayores de 5 años, generan saciedad, energía, muy buen aporte de fibra, mucha variedad, encontramos pistachos, marañón, almendras, entonces esto nos ayuda también mucho. Ah, bueno, y aquí en el grupo de grasas se me queda el cacao es una excelente fuente de grasas, las podemos encontrar ya en barritas de cacao, que por ejemplo esta barra tiene cacao y nueces. También las podemos encontrar en nibs de cacao. Miren, por ejemplo, estas que usamos aquí en casa. Obviamente, pues como ustedes saben, el cacao es un poquito abrasivo. Si el niño no está familiarizado y está sensibilizado con una chocolatina Jet, pues es muy poco probable que te acepten un cacao de la noche a la mañana. Pero si se lo vamos familiarizando, como yo lo hice ahorita en la preparación de loncheras que les tengo hoy, los vamos sensibilizando un poquito el paladar. Es como esos cambios progresivos que yo pongo mucho en mis posts y es, por ejemplo, si está hipersensibilizado un Milo y queremos empezarle a disminuir ese Milo, entonces, ¿qué hacemos? Empecémosle a mezclar con un poquito de cacao o con un poquito de cocoa, que es un poquito más amarga, pero mezclándole ese Milo en cantidades todavía como un 70-30, por ejemplo 70 Milo, 30 cocoa, como para que no se nos asusten con ese sabor, y poco a poco irlo sensibilizando a este tipo de sabores, nos va a ayudar a que después lo acepten con más facilidad, no de la noche a la mañana. Bueno, yo le empacaba una chocolatina Jet y ahora entonces le voy a empacar un pedacito de una barra de estas. Pues realmente te va a decir, mamá, ¿qué es eso tan amargo, tan maluco que me mandaste? Entonces, los cambios progresivos son los que podemos lograr avances en los niños, no cambios de la noche a la mañana, ni supliendo por completo como los hábitos que ya han tenido, sino poco a poco, progresivamente nos ayudan con eso. Marcas de mantequillas de maní con muy buenos ingredientes. Mi marca también viene con buenas mantequillas de frutos secos, también bebidas vegetales. Ojo, para mí es mucho más importante el yogur vegetal que la bebida vegetal. La bebida vegetal realmente aporta muy poco nutriente. En cambio, el yogur vegetal tiene un aporte de probióticos, que los probióticos nos ayudan muchísimo como a aumentar el sistema de defensas del intestino de nuestros hijos. Entonces, yo recomiendo más un yogur vegetal o un queso crema vegetal a una bebida vegetal, que realmente llena su capacidad gástrica. La verdad, si ustedes se fijan en una bebida vegetal, la mayoría de los nutrientes son cero, ¿cierto? Cero, 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 cero. Y no nos aporta probióticos, no nos aporta buena fibra, que es lo que para mí verdaderamente me interesa en la alimentación de un niño. Entonces, recomendaciones como este tipo de productos, recuerden semillas, recuerden cacao, podemos empezar con un 70%, que es un poquito menos abrasivo que a un 80, un 100, que realmente pues hay niños que no aceptan de ninguna forma este tipo de cacao, pero un 70 es aceptable y un 70 nos pueden empezar a sensibilizar un poquito ese paladar a sabores un poquito más reales, un poquito menos procesados y con menos azúcar añadida. Entonces están estas opciones que también las vamos a tener pues en nuestro listado de recomendados. Vamos a hablar de los líquidos que me parecen fundamentales. La necesidad y el requerimiento de líquidos en los niños es fundamental para todas sus funciones, tanto sus funciones externas como internas, o sea, todo el funcionamiento a nivel orgánico necesita agua, ¿listo? Y necesitamos un niño que esté hidratado. El único líquido que yo recomiendo realmente es agua. Pues se los digo sinceramente, o sea, no, yo no puedo ponerme a decir, tal vez, quizás,
No, o sea, realmente el único líquido que se recomienda a los niños que tomen es agua, no más, ¿cierto? Pero si son niños que de pronto obviamente no están sensibilizados al agua, el consumo de agua es un hábito adquirido también. Es un hábito que se hace progresivamente. No, entonces yo le empacaba jugo todos los días y ya mañana entonces le voy a empacar agua. No, aquí ya no hay más jugo, ya de la noche a la mañana aquí se sirve solo agua. No, son cambios progresivos. Entonces sí, tomaban jugo todo, desayuno, almuerzo, comida y le llevábamos juguito en la merienda, pues en la lonchera, entonces vamos a disminuir poco a poco esos jugos, intercambiándolos con agua. Obviamente el líquido, el agua es un hábito adquirido, pero también de ejemplo, pues nosotros como adultos también tenemos que dar ejemplo. Yo no creo que nosotros nos sentemos en la mesa con una Coca-Cola y le digamos a nuestro hijo, no, tú tienes que tomar esa agua, ese es tu líquido por excelencia, porque tú necesitas ese, el aporte de agua, y uno tomándose una gaseosa. O sea, realmente esto no es poco coherente, ¿cierto? Entonces lo ideal es que necesitemos una coherencia todos, y que esa coherencia también sea a partir del ejemplo. Pero también podemos empezar a mezclarle cositas con el agua. Hay niños que aceptan más fácilmente con rodajas de piña, rodajas de limón, niños que les gustan como las cosas ácidas, o rodajitas de frutos rojos, y vamos a sensibilizarlo un poquito más a este líquido que es fundamental para ellos. También podemos fijarnos en la temperatura. También podemos empezar a que vayan adquiriendo ese hábito con varios termos en la casa, o sea, que tengan termos abajo, que tengan termos en su cuarto, que tengan termos en su cuarto de juegos, que tengan termos en el escritorio donde estudian, y todo eso va familiarizándolos muchísimo con el agua. Entonces, o que puedan fácilmente, por ejemplo, los niños más grandecitos, pues que tengan fácil acceso a un vasito y que puedan ir a la nevera y sacar agüita pues muy fácilmente, que tengan fácil acceso a este líquido, nos ayuda muchísimo también a que se familiaricen con él. Pero realmente es un hábito adquirido, no es de la noche a la mañana, es poco a poco. Pero sí hay un requerimiento de líquido. Entonces, ojo, las recomendaciones día es de 1 a 3 años, de 1.2 a 1.3 litros día, imagínense. Y eso es de 1 a 3 años. De 3 a 5, de 1,5 litros a 1.8, casi 2 litros de agua. Y mayores de 5 años, 2 litros de agua al día. Me disculpan, aquí ya los perritos están ladrando. 2 litros de agua al día. Entonces, ojo con eso. Importante también el recipiente donde le vamos a agregar el agua. El agua, lo ideal es que, pues hay niños que les gusta fría, entonces que se conserve el frío, y además pues por el medio ambiente lo ideal es que sea un recipiente como estos de acero inoxidable, pues que perduran en el tiempo y que también conservan pues el frío, entonces nos ayudan con eso, y menos plástico. Obviamente el de vidrio sería ideal, pues, pero para los niños no se recomienda el vidrio, pues porque de pronto pueden pues, tener un accidente en el colegio. Hablemos de las combinaciones ideales. Entonces ya hablamos de todos los grupos de alimentos. Entonces empecemos a combinarlos, ¿cierto? Esto es fundamental, papás. Sin combinaciones no podemos agregar esa variedad a esa lonchera. Y como ya conocemos los grupos de alimentos y qué podemos echarle en la lonchera, qué podemos incluirle, perdón, en la lonchera de los niños, pues lo que vamos a hacer es empezar a hacer combinaciones. Entonces podemos tener combinaciones de fruta, cereal o carbohidrato, grasa y verdura, que serían 4 grupos de alimentos, fruta, lácteo, grasa y cereal, fruta, cereal, proteína y grasa. Entonces unos días puedo empezar a variarle como ese tipo de combinaciones. Sí, entonces son niños que se quedan un poquito menos tiempo, son niños un poquito más pequeñitos, entonces combinemos menos grupos de alimentos. Entonces podemos combinar una fruta y grasa, o una fruta y cereal y grasa, o fruta, proteína y cereal, fruta, lácteo, cereal, y así sucesivamente. Todas estas combinaciones las van a tener ustedes para que empiecen a mirar cómo podemos empezar a combinar estos grupos de alimentos que ya los conocemos. ¿Listo? Recomendaciones según edad. Esto también es importante. Yo no puedo decir que una lonchera, así tú la veas con muchos compartimientos, tiene que estar llena por completo, porque realmente un niño de 1 a 3 años
con 2 a 3 grupos de alimentos está más que satisfecho esa necesidad que tiene en el día de merienda, por ejemplo. Entonces, no necesitamos llenarle tampoco la lonchera de 1000 cosas, que yo sé que se ve muy bonito, pero un niño de 1 a 3 años lo que necesitan son 2 a 3 grupitos de alimentos, que podría ser entonces una fruta, un lácteo, un cereal. Una fruta, un lácteo, una proteína y un cereal. Y así sucesivamente irle mezclando. De 3 a 5 años podríamos empezar, porque ya son niños que tienen 2 descansos, que de pronto la jornada es un poquito más larga, manejarles de 3 a 4 grupos de alimentos durante toda la combinación de alimentos de la lonchera. Y de 6 a 10 años, lo ideal es que le empecemos a combinar de 4 a 5 grupos de alimentos. Lo importante de estas combinaciones es que no nos excedamos en la porción, ¿cierto? Recuerden que las porciones son pequeñas relativamente. Y si en vez de centrarnos en la porción, porque ya ustedes la conocen, ya ustedes saben más o menos y están calculando la porción según su requerimiento, ustedes dicen, bueno, lo importante es ofrecerle variedad, entonces le voy a dar un poquito de cada cosa para que él elija de esos 5 grupos de alimentos las cositas que quiera comer, que obviamente sean que les guste a ellos, que los hagan partícipes de esas combinaciones, que los hagan partícipes de la lonchera, tan siquiera que se las muestren antes de cerrarla. Por ejemplo, yo hago mucho eso con mi hija, pues mi hija ya no le da tiempo de estar presente, pero pues yo sí le comento qué le voy a incluir en la lonchera, le abro la lonchera antes de empacársela en su maleta y le digo, amor, o le explico, amor, reparte, si ella tiene 2 descansos, reparte unas 2 opciones para el primer descanso y otras 2 opciones para el segundo descanso. Todo eso se lo podemos explicar a nuestros hijos. ¿Cómo debe ser la lonchera? Esta es una recomendación muy importante porque yo realmente quiero que comprendan. Es mejor hacer un gasto desde ya, un buen gasto, que no empezar con recipientes que se les riegue, se les combine el yogur con la fruta, que se les moje el pan. O sea, son cosas que realmente simplemente el hecho de empacar, de comer empacado, y además de comer empacado, ¿me están escuchando bien? Aquí me apareció conexión inestable. Me dicen si no me están escuchando. Además de que comer empacado es un poquito como más, pues lo ideal es uno comer fresquito, calientico, pero entonces además de comer empacado, se le mezcló todo, se le mojó el pan, tiene todo regado en la lonchera, entonces no es agradable. Entonces lo ideal es que hagamos una buena inversión de una buena lonchera para que de verdad la tengamos por mucho tiempo. Yo les digo con toda sinceridad, las loncheras de Elena yo las tengo desde Kinder 4 y ella ya está en tercero y están en perfecto estado. Entonces, aportemos un poquito como a esa parte de que abra su lonchera y que sea ameno, abrir la lonchera y que encuentre como todo en su debido punto. Entonces, lo ideal es que sea hermética es que tenga todas estas cositas que separen como todos los alimentos, ¿cierto? Y lo ideal es que tenga varios compartimientos como para poder que tu hijo como que seleccione y que vea como todas las cositas repartiditas, porque a veces entonces hay niños que realmente no les gustan las cosas combinadas, entonces que no se le mezcle, por ejemplo, la fruta con el cereal, o de pronto entonces el yogur no le gusta que le metan, por ejemplo, así como en el ejemplo de esta lonchera, que le metan las cositas al yogur, no les gusta es ellos después incluirla dentro del yogur. Entonces, tener como todos esos puntos a favor nos ayuda a que sea un poquito más amena el momento de la lonchera para ellos en el colegio. ¿Cuáles son los consejos para armar la lonchera? Primero, fundamental, papás, o sea, sin esto no podemos hacer nada. Y no les estoy hablando de que planeen la lonchera con 8 días de anticipación y que sean súper estratégicos y entonces que todo muy bien anotadito y muy exhaustivo, pero tan siquiera planearla desde la noche anterior, tan siquiera tener como presente qué podemos ofrecerle al niño al siguiente día, porque obviamente
con todo el corre-corre, con todo el afán de por la mañana, más el desayuno, más yo me tengo que organizar y entonces tengo que también bañar a la niña y ponerle el uniforme, etcétera, pues se nos va a complicar mucho. Yo decir, ay, ¿qué le pongo? ¿Qué le empaco? ¿Qué tal? Ay, no, ya entonces sí, un paquete y entonces un tarro de agua, porque ya sé que entonces un poquito no, y entonces ahí sí se nos complica, ¿cierto? Lo ideal es que haya una planeación. Y dentro de esa planeación está que ustedes entonces digan, bueno, Elena, por ejemplo, se come 3, 4 variedades de frutas a la semana. Entonces yo compro mi fruta, la desinfecto muy bien, la lavo muy bien, la guardo en recipientes, ojalá recipientes de vidrio, que yo sé que durante toda la semana voy a tenerle 4 o 5 variedades de frutas para que ella tenga la opción de fruticas durante la semana. Por ejemplo, aquí tengo, esta semana le voy a dar varias veces mandarina. Entonces la mandarina, pues, para que no se me complique, la pelo, todas están peladitas, están en un recipiente de vidrio, esto se conserva, les digo que no solo una semana, o sea, ellas porque se comen las mandarinas y nosotros también pues nos comemos la fruta, pero se conservan más de una semana en perfecto estado, si nosotros lavamos bien, desinfectamos bien, si nosotros secamos bien estos compartimientos, que sean de vidrio, ojalá, y que tengamos una muy buena conservación en la nevera, nos va a ayudar a tener todo esto picadito. ¿Listo? Fruta picada, el mango picado. Entonces, a mi hijo le gusta mucho el mango, pero a las 6 de la mañana yo no me voy a poner a pelar un mango a las 6 de la mañana para ponérselo a picar. Se lo picamos desde el primer día de la semana, tenemos manguito picado para que tengan fácil acceso. Ellos también a la nevera durante todo el día, quiero fruta y hay fruta picada en la nevera, y también para que tú saques rápido y con una cucharita empieces a armar la lonchera. ¿Listo? Recipientes adecuados, lo que les estoy diciendo. Entonces, loncheras con compartimientos, loncheras que sean fáciles de abrir. Ojo con esto, hay loncheras que entonces el niño no pudo comer porque no pudo abrirla, ha pasado. Entonces, ojo con esto, que sean fáciles de cerrar también, que sean livianas, para que no les pese mucho, pues como todo eso, además pues de los útiles y llevan útiles, etcétera. Entonces, recipientes adecuados, un poquito de creatividad, que es lo que yo les voy a dar como en esa parte de ideas, ¿cierto? Que yo sé que no todos tenemos ese don, entonces ese don como de, ¿qué le he hecho? O sea, no me fluye, entonces pues ahí vamos a estar con el ebook, que ahí tienen ideas de loncheras completas, ideas, no recetas, ideas completas. Entonces ustedes de ahí sacan las combinaciones como para que le empaquemos en las loncheras. Conocer los grupos de alimentos, fundamental, que fue lo que hablamos, ¿cierto? Si tú sabes qué es un cereal, si tú sabes qué es una grasa, si tú sabes qué es una proteína, qué es un lácteo, entonces tú dices, te puedo empacar lácteo, cereal y fruta, y listo. Y ahí están los grupos de alimentos, ¿listo? Y seleccionarlos en casa. Entonces, tú ya sabes, listo, el grupo de cereales o de carbohidratos, entonces voy a hacer una coquita con los paqueticos de rosquitas, voy a hacer una coquita con estos, por ejemplo, estos palitroques que también son con muy buenos ingredientes, entonces los tenemos ahí como la opción para la harinita, tenemos estas achiras, entonces también las tenemos empacaditas y ya sabemos que este compartimiento es del grupo de cereales. Tenemos las semillitas, entonces las semillitas que no nos toquen, entonces abrir una bolsa de estas, por ejemplo, de estas a las 6 de la mañana y nosotros ahí abriendo la bolsa, ¿no? O sea, que tengamos como las cosas a nuestro acceso, o sea, de fácil acceso nos va a facilitar muchísimo como ese proceso de armar la lonchera. ¿Listo? La creatividad también incluye pequeñas bobaditas, como estos moldes, ¿cierto? Que ustedes me ven mucho que yo los uso. Realmente cualquier cosita que les dé color a las loncheras, esto no saben lo que cambia la presentación con unos pinchitos, con unos ojitos. En estos días mi hija me dijo que yo le mandé unos tomates con estas caritas y fue el tema de la lonchera. Todo el mundo dice que mira, el tomate con ojitos, el tomate con ojitos. Son bobadas que ustedes piensan, no, pues
O sea, ¿qué puede pasar? Pero realmente son cosas que se vuelven amenas para ellos y que de pronto pueden ser un poquito como más fáciles a incluirle como algunos alimentos dentro de la lonchera. ¿Cómo distribuir los grupos? Entonces, depende de la lonchera obviamente que vamos a manejar, pero más o menos podemos empezar a distribuirlos como lo ven acá. Entonces, los cereales, acuérdense que son los que nos aportan energía, necesitamos un poquito más, es el puñito de sus hijos, entonces puede aportarnos ahí en ese compartimiento una buena porción de cereal. Tenemos medias porciones en los compartimientos laterales, esas medias porciones podemos manejar fruta y o verdura, depende de la aceptación de los niños. Hay niños que les encanta la zanahoria y podemos ponerle en una porcioncita de zanahoria y en la otra la porcioncita de fruta, o dos frutas diferentes, si pueden variar y quieren variar esa opción de dos frutas diferentes, sería la porción. En el cuarto, en un cuartico en el de abajo, podemos manejar la grasa o el lácteo, que podrían ser entonces semillitas, o si son niños más grandecitos, pistachos, maní sin sal, podríamos manejar almendritas, marañón, o lácteos como entonces el queso porcionadito, podríamos manejar también ahí queso crema, etcétera. O también en el compartimiento pequeñito, que es el de grasas, que ahí podríamos manejar el queso crema o las cremas de frutos secos, y también de pronto un alimento que tú quieras que pruebe, o sea, que no sea un alimento rechazado, ojo, sino un alimento nuevo que tú obviamente se lo vas a compartir antes de cerrar, y tú le dices, Gordy, mira, compré estas semillitas de calabaza, las vamos a empezar a probar, y entonces le pones 3 semillitas de calabaza en ese compartimiento, que es un compartimento pequeñito, muy sutil, que de pronto puede ser para algún alimento nuevo que quieres que de pronto puede que lo pruebe, ¿cierto? Pero no para alimentos rechazados. Recuerden, los alimentos rechazados solo en casa, en su ambiente. Entonces, esta sería más o menos la distribución de una lonchera completa con los 5 grupos de alimentos para un niño de 6 años. Pero entonces empezamos a mermar poco a poco. Si es entonces un niño de 2 a 3, entonces solamente le pongo 3 combinaciones, y entonces en la otra partecita le pongo un ojito, para que entonces si no quieren que se les vea el huequito, entonces no les pongo el hueco, o le pongo un mensaje, te amo, un corazoncito, un muñequito, bueno, 1000 cosas podemos idearnos con esos otros compartimientos, pero que sean pues como aptos como para cada edad, ¿cierto? Entonces vamos a la práctica, vamos a empezar a hacer una lonchera, cómo armarla fácilmente. Obviamente pues yo tengo ya algo preparado, ¿cierto? Y lo ideal es que ustedes también lo hagan. Entonces, espérense, yo organizo un poquito acá para que me vean cómo preparamos esta lonchera rápidamente, ¿cierto? Obviamente necesitando la planeación, tan siquiera la noche anterior, ahí me ven bien, ¿cierto? Necesitando la planeación, pero pues sí, obviamente algunas cosas podemos prepararlas. Por ejemplo, yo les preparé estos muffins, miren, estos muffins son de avena, zucchini rallado y un poquito de cacao, ¿listo? Para endulzar utilicé un banano pequeño, yo siempre utilizo banano o dátiles para endulzar. Si me están cogiendo ahí, espérense un momento, que me apareció conexión inestable. Bueno. ¿Y qué hice? Metí a la licuadora todos los ingredientes, no necesito pues hacer como el proceso de panadería, que ingredientes secos, ingredientes líquidos, no. O sea, realmente para estas cosas básicas, todo en la licuadora, precaliento el horno, 180 grados por 20 minutos, meto el cuchillito y que salga seco. ¿Listo? Obviamente no son los muffins súper esponjosos, pues porque no tienen ningún aditivo ni nada, pero tienen un excelente sabor. Y en este muffin tenemos 3 grupos de alimentos: cereal, grasa y vitaminas. ¿Listo? Cereal, que sería la avena; grasa, que sería el cacao; y vitaminas, que sería el zucchini y el banano, que le estamos adicionando. Entonces, con creatividad, vamos a ponerlo en moldecitos de silicona. Vamos a abrir la lonchera y vamos a empezar
a poner. Cereal, entonces podemos colocar 1, o si ya es un niño más grandecito, podemos ponerle 2 sin ningún problema. Esto realmente, miren que tiene 1/4 de taza de avena y me salieron 6. O sea, realmente la porción es muy pequeña de carbohidrato, entonces podríamos manejarle 2 si son niños más grandecitos, ¿cierto? Y entonces vamos a mezclarlo con frutica picada. Entonces tengo estas bellas, se me olvidó el nombre en este momento. Bueno, estas, ya se me olvidó, qué pena. Uchuvas. Eso, 8 uvas. Gracias. Y entonces, miren, tenemos estos ojitos y les podemos poner las 8 uvas bien lavaditas y desinfectadas antes, que eso lo hacemos ya el día domingo o el día, pues que ustedes tengan como el día para hacer como preparar sus cositas en casa. Y les ponemos estas 8 uvas que son deliciosas, se las ponemos acá. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos ya fruta, tenemos el cereal y entonces vamos a ponerle un poquito de semillitas. Entonces, semillitas, que puede ser la grasa saludable, en una de estas coquitas, podemos poner semillas acá. Como apenas tenemos 3 8 uvitas, entonces tú dices, bueno, no, 3 8 uvitas, entonces yo le puedo mandar de pronto otro poquito de otra fruta, ¿cierto? Que de pronto le guste y que pueda comer entonces esas 3 8 uvitas y puede ser, aquí están las semillitas, y puede ser media mandarina. Entonces aquí, en este otro compartimiento, acuérdense, ya tengo la mandarina picada, perdón, pelada, es que pica, y le pongo la mandarinita con uno de estos pinchitos para que se le vea más bonita. Y listo, miren. ¿Sí ven ahí? No me demoré nada, tenía todo picado, ya tenía listo el muffin, que se me demoró 20 minutos en el horno y listo. Ya sabemos los grupos de alimentos, entonces es mucho más fácil. Hagamos algo, bueno, no tenemos tiempo de hacer un muffin, realmente, Doc, o sea, yo no tengo tiempo de cocinar o soy muy mala para la cocina, aunque necesitamos un poquito como a ver, como esa disposición. Yo tampoco era muy buena para la cocina, pero pues obviamente toca y entonces va uno como cogiendo esas habilidades. Pero bueno, de pronto no tuve tiempo, no sé, no tuve tiempo de hacer una preparación como muy elaborada, pero tengo un muy buen pan. Un pan, este pan es de masa madre, 100% integral, con avena, tiene muy buena fibra. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Partamos palitos, súper rápido. Aquí pues obviamente cuando tengamos todo listo. Lo partimos en palitos. Este sería el grupo de cereales, ¿cierto? Le podemos agregar grasa. Entonces, ¿cuál es la grasa? ¿Cuáles son los grupos de grasa? Entonces, podemos tener queso crema, ¿cierto? Sería el grupo de grasa, o queso crema de almendras. También tenemos en el grupo de grasas un queso cottage, que es más bajo en sodio que el resto de los queso cremas, de los quesos untables. Y tenemos otros que podemos manejar, crema de frutos secos. Entonces, miren, tenemos unos con queso crema y otros con frutos secos. Y ahí tenemos cereal, ¿cierto? Bueno, este se me partió. Tenemos cereal, partimos los palitos, los ponemos en el compartimiento de los cereales. Pongamos uno de grasa, uno de queso crema y uno de crema de frutos secos. ¿Listo? Y ahí tenemos los palitos. No nos demoramos nada partiendo ese palito, no nos demoramos nada untándolo. Siempre fruta picada. Recuerden tener opciones muy claras, o sea, de lo que le gusta a sus hijos, las opciones ya picaditas para que tengamos facilidad al armar. Y barrita de queso. Entonces podemos o ponérsela acá, ¿cierto? Empacándosela. Yo les recomiendo mucho cuando le empaquen queso, que sea así librecito, que lo empaque, o sea, que lo dejen en el empaque, porque realmente el queso,
ustedes saben pues que es de refrigeración, ¿cierto? Y cuando ya lleva varias horitas, entonces se empieza como a derretir, a saber como diferente. Entonces, aquí guardadito en este compartimiento, que lo podemos cortar, yo se lo mando mucho a Elena cortadito, vamos a cortarlo para que lo vean. Entonces lo corto acá para que sea más fácil pues que lo abra. Lo cortamos en pedacitos. Y le podemos poner un pinchito, por ejemplo. Y así se lo mandamos. Por ejemplo, si es acá, entonces de a 2 pinchitos. O si es en este compartimiento, se lo ponemos así picadito y ya, sin ningún problema. Y miren, una lonchera con estos grupos de alimentos. 4 grupos de alimentos. Entonces, niños más pequeñitos, palito de pan, crema de frutos secos y la mandarinita. Y listo. Con eso se van súper completos, una lonchera nutritiva y completa para ese tipo de edad. Entonces, esas son las 2 loncheras. Espero que hayan como entendido y como asimilado como todo esto, esta información. Para mí es muy importante que ustedes, sobre todo, empiecen como con ese conocimiento de los grupos de alimento y qué productos podemos combinarles para que empecemos como con ese aporte de loncheras nutritivas para nuestros hijos. Acá, yo organizo. Vamos a tener un momentito. Por acá estoy viendo que han estado escribiendo en el chat. Respondamos esas preguntitas. Para irnos, obviamente yo estoy toda la semana con ustedes, si tienen alguna duda, pero respondamos esas preguntitas que tenemos en el chat. Entonces acá dicen, ¿dónde se consiguen los pinchitos y las loncheras? Como primera medida. Bueno, yo lo que voy a hacer es que yo realmente no, yo las estaba vendiendo, ¿cierto? Pero pues ustedes saben que yo trabajo es en consulta, pues para mí es muy difícil manejar como este tipo de ventas y este tipo de cosas, pues yo soy nutricionista, no vendo estas cosas, pero sé que son muy difíciles de conseguir. Y lo que voy a hacer con los grupos burbuja, o sea, con ustedes, que son los grupos de talleres, yo se las voy a facilitar. Entonces yo en el grupo de WhatsApp les mando las fotos, es sobre pedido, porque realmente son loncheras que son costosas, pero bueno, son finas, son de muy buena calidad, les van a durar muchísimo, pero pues no todo el mundo tiene el acceso económico para comprarlas. Entonces tener como ya sobre pedido, para que más o menos eso se demora 2, 3 semanas máximo, y pues que ustedes las tengan en sus casas sabiendo pues el valor, ¿cierto? Y conociendo el valor. Los pinchitos también se los voy a conseguir, todo eso se los voy a mandar pues como por el chat para la que quiera conseguirlo pues y comprarlo. Y también lo pueden conseguir las loncheras si ustedes tienen capacidad o tienen forma de meterse a Amazon, en Amazon las consiguen también. Y las compran pues por Amazon. Yo en ese momento conozco una marca que las vende, se llama Go Baby Go, creo que es. Bueno, pero Go Baby Go ya no vende estas Go, sino que ya está vendiendo otras que realmente no las conozco, no sé cómo son los compartimientos. No, yo acabo de comprar una para el cumple y me salió bien, es creo que igual a la tuya, pero bien, Bueno. y está a buen precio, entonces también ahorita si quieren les mando el dato. Exacto. Acá una mamita dice, normalmente le empaco a mi hija fruta para snack de la mañana y snack de la tarde. Siempre es verdura o muffin. Galletitas, pancakes saludables. Adicionalmente, su desayuno, almuerzo y cena tienen todos los grupos alimenticios. ¿Esto estaría bien? Mi hija tiene 2 y va a la guardería. Perfecto. Es muy importante ofrecer muchísima variedad de alimentos durante todo el día. Mucha variedad. Entre ustedes mayor, o sea, no con el objetivo de que se coman todo. Ojo, yo siempre les digo, ustedes no piensen que todo lo que les vamos a exponer en el plato, que todo lo que le vayamos a exponer en la merienda,
se lo vayan a comer por completo, ¿cierto? Como les digo, el apetito de los niños es errático y variable. Puede que un día llegue la lonchera limpia, como puede que otro día llegue con 2, 3 cositas picaditas, mamá, no tuve tiempo, me quise ir a jugar. Y realmente es muy entendible, somos seres humanos, todos tenemos apetitos variables y erráticos, los niños más que todo, entonces ojo con eso, pero es importante esa exposición de alimentos porque en esa exposición está que ellos como que reconozcan y se sensibilicen como a toda la variedad de alimentos que tenemos, no solo colores de carbohidratos, colores amarillos y blancos que equivale a los carbohidratos, no solo colores de las proteínas que son los rojos y cafés, no solo porque si entonces, ay no, es que mi hijo solamente come arroz y carne, solamente come arroz y carne, pero nunca le has puesto un verde. Entonces, obviamente nunca se van a familiarizar a un verde, pero si tú le empiezas a poner un verde poco a poco, entonces nos vamos a empezar a sensibilizar como a otro tipo de colores y poco a poco con paciencia podemos ir logrando como esa sensibilización como a todos los grupos de alimentos. No es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana que los niños coman de todo, no es de la noche a la mañana que coman colores, pero sí podemos lograr esa sensibilización. Preguntan que si tú activas las semillas calentándolas o no. Yo activo las semillas calentándolas, las activo en el sol. A veces, por ejemplo, estas que están acá están activadas en el sol. Yo las pongo siempre como en un papelito, que en mi casa pues recibimos sol en la mañana y las pongo al sol. Pero sí, lo ideal es activar las semillas. Ángela, yo te pregunto, ¿qué significa activarlas? Bueno, la activación de las semillas es porque las semillas, sobre todo, pues tienen unos antinutrientes, semillas, algunos cereales, por ejemplo, la avena. Entonces, lo ideal es activarlos es inhibiendo como esos antinutrientes para mejorar la absorción de los nutrientes que aportan. Entonces, es importante, por ejemplo, aunque pues tampoco nos va a pasar nada si un día no remojamos la avena, o tampoco nos va a pasar nada si un día le vamos a dar, pues tu hijo cogió, no las activaste todavía y tu hijo cogió un manojito de semillas y se las comió. No le va a pasar nada, sino que varían mucho la calidad de nutrientes. Por ejemplo, una chía activada nos aporta mucho más fibra que una chía solita, o sea, seca, que nos aporta solamente, una chía activada nos aporta fibra y grasa, y una chía sequita nos aporta solo fibra, por ejemplo, y así sucesivamente. Por ejemplo, la semilla de calabaza nos aporta grasa, nos aporta vitaminas. Entonces, si no la activamos, de pronto nos aporta menos grasa y sí, un poquito de vitaminas, pero que sea como completo esa activación para que aprovechemos todos los nutrientes de estos alimentos tan maravillosos. Por acá preguntan que si la miel está bien darla para la variedad. ¿La qué? La miel. Bueno, la miel es igual que el azúcar. Yo aquí no me puedo pues ponerme... ¿Aló? Hola, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan ahí? Yo no puedo pues ponerle nombres y... Está... Se me está cortando, ¿cierto? Esperen un momento. Yo miro el internet. ¿Ahora me escuchan? María, bueno. Sí. No me puedo poner pues a maquillar la miel. Obviamente dentro de variedad y rotación puede ser mucho mejor que una azúcar añadida, sin duda alguna, pero no entonces que porque es miel, que porque es natural, entonces la podríamos endulzar todos los días, podríamos endulzar todo con miel, que porque entonces es de origen natural. Realmente la miel se convierte en azúcar. Listo, entonces hay que manejarla con moderación, pero se podría manejar en niños hipersensibilizados al dulce. Obviamente prefiero que empiecen a cambiar una azúcar blanca que cambiarla por miel, ¿cierto? Pero realmente lo ideal es endulzarlo con las frutas naturales, entonces con dátiles, endulzar con banano, endulzar con chips de algarrobo, que ya se maneja el algarrobo, que es dulcecito y eso es una fruta, entonces esto nos da un dulzor a las comidas que nos ayuda a no hipersensibilizarlo como a esos sabores azucarados.
Te quedó en Se me está cayendo el de internet. pronto en el chat, si no le, con qué podemos endulzar, para que no siga pasando. Quedan como 4 preguntas. Mando al chat para que listo. Sí, me la mandas al chat y lo vamos respondiendo porque creo que se me está, no sé qué pasó, que no los escucho, no te escucho muy bien, se me Se está te va entrecortando. con la lluvia. Bueno, esperamos que hayan disfrutado este taller. Yo siempre que escucho a Ángela me nutro cada vez más de información, entonces siempre es un gusto escucharla y bueno, tener información tan completa. Cualquier duda la pueden hacer en el chat, ahí les voy a dar un par de recomendaciones con respecto al horario para las dudas con la DOC, pero bueno, ahí estamos las que de pronto tenemos un poquito más de experiencia. Y bueno, que esos niños se vayan con unas cosas bien nutritivas y bien especiales de parte de los cuidadores. Poco Que a pasen poco, una súper bonita noche. progresivamente. Muchísimas gracias a Sí, todos. Qué pena y no sé qué pasa con... sí, bueno, qué más con la conexión, pero no. Lo importante es que se dio todo el taller y ahorita pueden seguir haciendo sus dudas sin problema en el grupo. Claro que sí. Muchas gracias. Chao. Hasta luego y noche. Gracias a todas por estar. Muchas gracias, feliz noche.